Hola, muy buenas tardes. Por causas ajenas a nuestra voluntad, esta vez estamos haciendo esta cápsula a media semana, pero lo hacemos con el mismo gusto de siempre. Aquí a todos los seguidores de Miriam Serrano Noticias. Habíamos hablado respecto del plazo de cierre de investigación, qué pasaba cuando concluía, qué pasaba cuando se vencía, si el Ministerio Público o las demás partes procesales no solicitaron una ampliación o una prórroga. En este caso dijimos, el Ministerio Público tenía 15 días para decidir qué hacer. En este caso, el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las consecuencias al vencerse o concluir el plazo de cierre de investigación. Dentro de estas consecuencias jurídicas del artículo 324, nos señalan que una causa puede ser que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa penal, que este sobreseimiento puede ser total o puede ser parcial. ¿A qué se refiere cuando puede ser parcial? Pues se puede referir únicamente a uno o dos de los imputados que están dentro de esa causa penal, o puede referirse a uno o dos delitos, si son varios delitos, de los que están dentro de esa causa penal. Es total cuando se refiere a todos los delitos y a todos los probables responsables o imputados que están afectos a esa causa penal. Esa es la diferencia entre un sobreseimiento total y parcial. Luego de esto, el Ministerio Público también puede solicitar ese sobreseimiento, pero también lo puede hacer el defensor, lo puede hacer cualquiera de las partes, pues puede hacerse en cualquier etapa del proceso penal. Si se pide, no lo podemos solicitar el procedimiento cuando en sede ministerial, porque ahí todavía hablamos de un no ejercicio de la acción penal, que lo puede ejercitar el Ministerio Público a través del Fiscal General de Justicia del Estado o la persona que le encomiende. Entonces, sobreseimiento ya es cuando estamos en sede jurisdiccional, ya una vez que se llevó a judicializar el asunto. También señalar que estos casos de sobreseimiento se encuentran previstos en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si durante la integración de esta carpeta de investigación y durante las fases de investigación inicial y complementaria detectamos que se acreditan esas causales de sobreseimiento del artículo 327, podemos solicitarla en cualquier momento ante el órgano jurisdiccional, justificarla, y el órgano jurisdiccional a su vez tiene la obligación de emitir una resolución donde diga si es procedente, si no es procedente, y obviamente fundar y motivar la razón de ello. También dentro de esta figura del sobreseimiento nos dice también el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales que este sobreseimiento crea una consecuencia como si fuera una sentencia absolutoria, y en consecuencia, si hay medidas cautelares que pesen sobre él o los imputados, estas medidas cautelares deben de cesar. ¿Qué otra consecuencia trae el sobreseimiento? Pues trae una consecuencia de que la persona ya no puede volver a ser juzgada por los mismos hechos, porque ya fue absuelto, pues digamos, como en los términos del artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También este artículo 324 del Código Nacional que hemos estado señalando, en su fracción segunda nos habla que el Ministerio Público en este momento puede solicitar una suspensión del proceso. Puede ser por 4 motivos que señala el artículo 331 del Código Nacional. Un primer motivo es que el imputado se evada o se sustraiga de la acción de la justicia mientras estamos en la investigación complementaria. Entonces, como hay una sustracción, pues se pide la suspensión del proceso hasta que se pueda capturar a la persona y volverlo a sujetar al proceso penal o causa penal de que se trate. La fracción segunda también nos dice que también se puede suspender el proceso si se descubre que el delito por el cual se está llevando la causa penal requiere de un trámite especial. Por ejemplo, ocupa una querella del representante legal, del padre, madre o tutor, etcétera, y que se pueda recabar todavía en ese momento, pues se puede suspender para realizar esa diligencia si nos demora o se lleva tiempo. Otra consecuencia para solicitar la suspensión del proceso es la prevista en la fracción tercera, donde si estamos procesando al imputado pero cae en un trastorno mental
que puede caer en un momento de que decreten que es inimputable. Entonces se puede solicitar esa suspensión del proceso para efecto de realizarles estudios a esa persona, para si es inimputable, pues únicamente que sea juzgado como tal, y si no lo es, pues también demostrarlo y poder continuar con el proceso penal de manera ordinaria como se venía realizando. También la fracción cuarta nos dice que en los demás casos que prevea la ley. Aquí en este supuesto de suspensión del proceso no hay que confundirlo con una suspensión condicional del proceso, ni hay que confundirlo con un aplazamiento, ni hay que confundirlo tampoco con una interrupción o una suspensión, pero ya en etapa de juicio. Son cosas muy diferentes, pero luego tocaremos esos temas. También en la fracción tercera del artículo 324 nos dice que otra consecuencia de que se vence o concluye ese plazo de cierre de investigación es que el Ministerio Público puede hacer el escrito de acusación. ¿Qué significa esto? Que una vez que se vence ese plazo o concluye ese plazo de cierre de investigación y dentro de los siguientes 15 días hábiles, el Ministerio Público, si decide que tiene elementos para justificar o acreditar el delito por el que se lleva la causa penal y cuenta con elementos también para sustentar o apoyar esa probable responsabilidad del imputado en la comisión de esos hechos, pues hace escrito de acusación. Y ahí ya, primeramente, ¿qué plantea en este escrito de acusación? Plantea una teoría del caso en cuanto a las circunstancias de cómo ocurrió ese hecho. Luego también hace una calificación jurídica de ese delito, de ese hecho, también el grado de participación del imputado, la reparación del daño, pero todo va enfocado a que también a ofrecer testigos o medios de prueba que en su momento va a ofrecer o llevar a juicio para sustentar tanto delito, responsabilidad y reparación del daño. Entonces, estos son los supuestos que se van a ver en ese escrito de acusación que va a presentar el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional. De ahí pues que tenemos que por eso se dice que con este escrito de acusación se inicia la etapa intermedia en su fase escrita. Presentado el escrito, se inicia con esta fase procesal muy importante que se conoce también como antesala del juicio oral o preparación del juicio oral, porque aquí pues vamos a ofrecer medios de prueba, plantear una teoría del caso y depurar hechos controvertidos. ¿A través de qué? Pues puede ser a través de acuerdos reparatorios. Aquí incluso también podemos ver situaciones incidentales que se puedan presentar, si vemos defectos en los escritos del Ministerio Público cuando hace la acusación, cuando nos toque la vista que se nos va a dar con ese escrito, ya sea como asesor victimal o ya sea como defensor o imputado, pues, o acusado ya en esta etapa intermedia, pues ahí podemos acusar vicios formales o de fondo en ese escrito de acusación del Ministerio Público. Pero a grandes rasgos esto es lo que vemos en la etapa intermedia cuando se presenta este escrito de acusación por parte del Ministerio Público. ¿Qué requisitos tiene este escrito de acusación? Pues los requisitos nos los señala el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son a grandes rasgos los que ya estábamos señalando: dar datos precisos del defensor, los datos del imputado, etc. También hay que precisar dentro de estos conceptos que no es lo mismo teoría del caso que teoría del delito. Son cosas muy, muy diferentes. Recordemos que la teoría del caso tiene que ver con tres aspectos. Primero, el aspecto probatorio, el aspecto jurídico y ahora sí que los hechos que estamos debatiendo. Por eso se habla de que ahí vemos una fase fáctica, jurídica y probatoria. La fáctica son los hechos, lo jurídico, ahora sí que los artículos de los textos legales en los que lo apoyamos, y la probatoria, los medios de prueba con los que los sustentamos. Mientras que la teoría del delito pues refiere estrictamente al análisis dogmático de las figuras típicas de un hecho considerado como delito. También no hay que confundir un acuerdo probatorio con un acuerdo reparatorio. El acuerdo probatorio tiene que ver un acuerdo entre las partes para efecto de no tocar en juicio o probar o debatir un hecho determinado. Por ejemplo,
que está acreditado que Juanito murió a las 5 de la mañana, porque ahí se acredita con un certificado médico, con un acta de función, etcétera, pues eso ya no va a ser un motivo de debate, puede ser un acuerdo probatorio, mientras que el acuerdo reparatorio tiene que ver con una solución alterna, un convenio, una conciliación en sede ministerial o ante el juzgado para terminar con una causa penal o una carpeta de investigación. En este sentido, también el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla también de un descubrimiento probatorio. ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Es que todas las partes procesales se den a conocer entre sí de los diversos datos de prueba que recabaron dentro de la fase de investigación inicial y complementaria. ¿Para qué se hace este descubrimiento probatorio? Pues para que no haya ventajas o desventajas para las partes procesales, ni en etapa intermedia ni en etapa de juicio. Aquí hay una particularidad dentro de esto del descubrimiento probatorio, donde el Ministerio Público está totalmente obligado a exhibirnos todos los datos de prueba con que cuente, independientemente que los va a llevar a juicio o no. Pero por su parte, el defensor y el imputado no están obligados a exhibir todos los datos de prueba que recabaron. Hay unos que a lo mejor nos puedan perjudicar, que no sean benéficos para nuestra teoría del caso, y eso los podemos dejar reservados sin dárselos a conocer siquiera al Ministerio Público. Esa es una facultad propia del imputado y el defensor. A grandes rasgos, de eso versa nuestra cápsula jurídica del día de hoy. Muchas gracias por su atención.